cuanto antes, trata de olvidar. Para la familia Cortés Cabrera, bienvenidos. Otaron, deja de llorar. Él no merece que mires atrás. Escucha, deja de soñar. Y cuanto antes, trata de olvidar. Vuela con tus alas poderosas de la juventud. Vive la vida como quieras tú. Siempre con tus huellas en los caminos. No mires hacia atrás. Busca tan solo la felicidad. Ahí no va, maestros. Internacionales, la misma fuerza. Ahí no va, maestros. Ahí no más, ahí no más. ¿Qué les parece si le brindamos fuertes aplausos, por favor, a todas las parejas de este maravilloso convite? Todos los que están en el segundo nivel, regálenme el aplauso fuerte, 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 por favor, para continuar con este espectáculo de primera que hoy estamos disfrutando y compartiendo con muchísima alegría. Así que les cuento que ha llegado la hora del gran descubrimiento. Ha llegado el momento de poder ver quiénes estuvieron al frente de estos maravillosos trajes. Maestro Werner Orozco, vamos con la música que nos representa como quichelenses y como guatemaltecos de corazón. Adelante, por favor. Hoy queremos agradecer primeramente a nuestro creador y formador, que es Él el que nos concede la oportunidad, el que nos da este privilegio de compartir como hermanos, como amigos y como conocidos en esta oportunidad. Hermano convitero, tú que estás acá presente, tú que me escuchas, definitivamente en este trayecto de el convite van a haber enojos, molestias y tal vez momentos en los cuales vamos a querer renunciar, pero que nunca se acabe el sentimiento de ser convitero de corazón, el portar estos atuendos especiales, estos atuendos que nos distinguen en cualquier rincón del mundo. Que ese malestar, que ese enojo no tarde mucho, que ese malestar sea como un símbolo de unión, de hermandad, porque la palabra convite lo dice: compartir y convivir, jamás con la idea de competir, al contrario, de hacerlo con mucha devoción a San Miguel Arcángel. ¿Qué les parece si le regalamos un fuerte aplauso a San Miguel Arcángel? Venga, venga, venga. Que se escuche más fuerte todo aquel que esté agradecido. Don Encarnación, ha sido un enorme gusto compartir con su persona y llevar la tradición inmortal, la partitura del alma. Bien, damas y caballeros, señoras y señores, todo principio tiene un final, pero primero debemos dar agradecidos con Dios por la oportunidad de tener salud y vida y hoy congregarnos al pie de nuestro patrono San Miguel Arcángel.
debo de ser agradecido esta noche para aquellas personas que sin escatimar esfuerzo alguno han puesto su granito de arena, su apoyo incondicional para que la presentación del convite Asociación Fundación 83 fuese una realidad y todo un éxito. Voy agradeciendo entonces a la Junta Directiva por la invitación que me giraron, llegar desde la tierra de los hermosos volcanes. Me han invitado para venir desde la ciudad de Quetzaltenango hasta San Miguel Uspantán. Estuve por acá hace unos 18 años y es grato honor volver a esta tierra bendita por Dios. Por lo tanto, agradecido con la Junta Directiva que preside don Miguel de los Santos Bendecic, vicepresidente Juan Vázquez Tiquiram, secretario Carlos de Enrique Tiquiram, prosecretario Miguel Ernesto de León, tesorero Diego Luis Tomás, protesorero Víctor Santos López Herrera, los vocales Juana Maldonado, Dominga Us, Alberto López Us, pero también el eterno agradecimiento a aquellas personas que cruzaron grandes kilómetros de carretera, a aquellos que vivieron momentos difíciles y que lograron el sueño americano y que no se han olvidado de su tierra natal, y por ello vengo a agradecer a los que hoy radican allá en la Unión Americana, a Juan Cardona, Miguel Ángel Méndez Hilario, Freddy Odoniel Méndez Ical, Néstor Donaldson Méndez Ical, Juan Edgar Castro León, Santos Eugenio Sagüín Tum, Juan Ángel López Vicente, José Menchú Tum, de restaurante El Pedregal, José Andrés Menchú Hernández, Julio Elías Diu López, Juana López Herrera, Lucrecia López Herrera, Cristina López Herrera, Juan Bernabé Vázquez Soc, Lorenzo López Us, Emeterio Aquiataz Hernández. Gracias, hermanos, allá en la Unión Americana. A los socios y colaboradores: Héctor Méndez Calele, Juan Maldonado Toquín, de distribuidora de Bitcola. Adisa es desarrollo para su comunidad. Cooperativa La Estrella del Norte, responsabilidad limitada. Al señor alcalde municipal, licenciado Juan Martín Luis Ventura, y a su honorable consejo. Cooperativa Ciacus RL, Elena Acopus, restaurante y centro de convenciones El CIM, Gaspar López Aguaré, Miguel López Herrera, licenciado Juan Luz Mejía, de Depósito San José, Abelino Luz Mejía, Miguel Vicente Damián, María Castro Luz, Alejandro León Castro, Francisco León Castro, Augusto López Tojín, Cruz López Yat, Justo López Yat, José Luis Tum Sarat, Nelly Calel, Paula Sic, Aníbal Quinillo, familia Quinillo López, licenciado Juan Eudel López Castro, Juan Alvarado Tojín, Domingo Tojín, Felipe Vicente López de Calzado Vicente, Agustín Reyes López de Ferro Agro, El Cóndor Sociedad Anónima, Nicolás Menchutum, Santos Sof, Alejandro López Us, Doctor Mario Alejandro López Castro, Ernesto López Castro, Pedronila Ascop Castro, Sastrería Ventura, a quien también agradecemos por el refrigerio de hoy por la tarde. A la familia López Sagüín, familia Sagüín Chutá,
Matilde Sagüín Menchú, Trinidad Jacinto Díaz, Anabela Mérida, familia Zunush Méndez, Melissa Paola Afi Morán, Carlos Botón de León, Pedro Tum Maldonado, José López Us, Miguel Ángel López Tiquirán, Ana María Tojpun, María Tojpun, José Luis Tojpun, Manuela de León, Pascual Centé Castro, María Méndez Cabrera, Joaquina Méndez, Erika Maldonado, Walter Pu, Margarito Sanfigni, Marta Chic, María Magdalena Tiu López, Alicia Verónica Maldonado Magdalena López Maldonado, Daniel Santo López de Cafetería Los Pericos, Timoteo Afi López, Miguel Afi López, Arturo de León Reynoso, Francisco Pirula Castro, Frank Durán Alonso Gamarro, familia de Memín Sagüín Us, Mauro Ariel Carrillo Sagüín. También gracias a la cola Juana López Osorio, Claudia Cristina López Luz, familia de Amalia Facunda López Luz, licenciada Micaela Maldonado Davián, Henry Udiel Tun Urizar, Edgar Leonel Sig Damián, Roberto Ordóñez López, Petrona Reynoso Sagüín, María Sebastiana Mulul Reynoso, Claudia Romelia Mulul Reynoso, María Clemencia Sagüín López, Ana Aguaré, María Aguaré, Clemente Pinula, Juan Antonio Us Maldonado, familia Sagüín Contreras de Cablevisión San Miguel, Pedro López Pascual, Juana García Gómez, Felipe Hernández de Fundación Ministerio Regalo de Dios, Julia Ventura Us, Matea Ventura Us, Cristina Ventura Us, Pascuala Ventura Us, Juana Sagüín, Diego Chic familia Chic Camajá, Ana María Mulul Us, María Tun de Chicharronería El Charro, José Juan Pacheco Castro, Santiago Tiquirán Ajco, María de Jesús Aj Tiquirán, familia Aguilar Aj, familia Hernández Alonso. Llegamos ya casi a la parte final de este agradecimiento a todas estas personas que han hecho posible esta fiesta. A Germán Hernández Reynoso, Antonio Osvaldo Estayul Damián, Casimiro Estayul Hernández, Gerlen Uriel Estayul, Elena María León Aguaré, Ismael Sarat López, Miguel Comercindo Damián Pacay, Julio Armando Damián Pacay, Manuel Vázquez Soc, Micaela Vázquez Tiquirán, Fabián Castro Chitop, de Librería Castro, familia Benchutum, Eusebio Tum Vázquez, María Ventura Sic, Mario Castro Luz, José Salvador Aj Herrera de Abardía Flor de mi tierra, Pedronila Aj Herrera, Miguel Herrera Maldonado, Nicolás Herrera Maldonado, familia Castro Cabrera, familia Ramírez Peteta, Diego Tiquirán Piruna de Centro y distribuidora de Agroinsumos, Bernardo Pacheco de Depósito de Maíz Hernández, Reinaldo Tum, Miguel Ángel Soc Pirula, Miguel Martínez Ajcot, Tony Aldana de Agroveterinaria Las Dos R's, José Pablo Sic Reyes, Maynor Antonio Cifuentes, Carmen Salvador Chitop Saquic, Francisco Tzoy, Pedro Castro Luis, Diego Luis Soc. Don Byron, un saludito especial para Pamela León y Katy de León. Saludos.
Saludos a la gente que viene de Santa Cruz del Chiche. Bienvenidos. Licenciado Hilario Aguadé, de Confecciones El Agua. María Felisa Hernández Achicú. Catarina Hernández Achicú. Susenia Elena Agbi Hernández. Catarina Salvador Agbi Hernández. Amanda Isabel Ajop, de Comedor La Casa del Café, Chuil Home. Máximo Sabín Soc, Miguel Sic Damián, Cecilia Sic Damián, César Sic Damián, Ana Bárbara Puchic, Juan Armando Luz Us, Gerardo Castro, José Tello Urizar, Jacinto Matón Soy, licenciada Dina Edith Tello Orrego, Isabel Tubash Sic, Francisco Pinula Ajcot, Tránsito Efraín Cano de León, Asociación de Transportistas Flor de Mayo, Familia León Soy, José Tum Vázquez, Berta Aguarén, Pedro Castro Tiquirán, Jacinto Ajcot, Cecilia Vicente, Santos Chifel García, César Narciso Usac, Familia Macario Ventura, Carla Pac, Melanie Ochoa, Carla Cristán, Lidia Ical. Antonio Soc Pirula, Isabela Vázquez Soc, Leslie Luz, Ana Cristina Estela Ajún, Julia Bartolomé López Luz, Juana Alicia Tiquirán, María Herrera Maldonado, Matilde Chivalán, Amparo Leticia Alonso Pérez, María Us, Familia Luz Chipel, Gaspar Sebastián Sic, Gaspar López, Leonardo Castro Luz, Dionisio Castro Luz, Catarina Vicente, Miguel Carrillo y Embutidos Soy. Iniciamos entonces el descubrimiento. Damas y caballeros, vamos a arrancar entonces con el descubrimiento especial. Quiero saludar a Centro Agrícola El Sur. Muchísimas gracias por el apoyo, a Sunsac también. Vamos a recibir a la reencarnación del reino felino en la primera pareja. Esta pareja estuvo conformada por Don Miguel Los Santos Méndez y Carlos Tiquirán. ¿En dónde está Don Miguel? 40 años de trayectoria, Don Miguel. Fundador de este maravilloso convite. Buen trabajo, Don Miguelito. Vamos a recibir a la segunda pareja. Es la historia la que marca hoy a través de la primera pareja en la fundación de este convite, 40 años. Y hacemos partícipes de los príncipes del Imperio Chino, integrado por Mike Méndez y Cala y Víctor Santos López Herrera. En la segunda pareja, que también recibe el aplauso de todo el público congregado en los cuatro costados de esta pista de baile, que se convierte en la atracción, en el lujo de este convite que hoy pertenece al pueblo de San Miguel Uspantán. Ha llegado el momento de recibir también a la tercera pareja. Guardianes del Dragón Legendario. Detrás de ese atuendo estuvo Osman Méndez Ical y Jonathan Díaz. Elegancia especial. Vamos a recibir la pareja número 4.
La pareja número 4 o la cuarta pareja que acepta la invitación para el descubrimiento es integrada por Kevin Us Maldonado y Daniel Antonio Chitop Argueta, representando a los príncipes egipcios. La cuarta pareja al descubierto. Un gran artista ichelense, mi amigo Kevin Us. A través de tu voz te has logrado el cariño, te has ganado el cariño de toda Guatemala. Felicidades, Kevin, de parte de tu señora madre, con mucho cariño. Vamos a recibir a la quinta pareja, los hombres lobos, dos hermanos imparables, incansables, los hermanos Agpi, Aníbal y Darwin. Venga el aplauso especial, por favor. Mi amigo Darwin, nos vemos 29 de septiembre a través de Sunsac Production. Bien, y al compás y ritmo del son nacional, escrito grandes compositores que hoy rinden esta alfombra musical al convite. Debo de invitar o girar la invitación a Vinicio Bulul Reynoso y José Isaías León Castro, los mercenarios del Ave Azul, en la sexta pareja. Vamos a recibir también a la séptima pareja. Cuidado con los lobos migrantes en la humanidad de Julio Iscotoyac Herrera y José Luis Vicente Méndez. Venga el aplauso especial, por favor. ¿En dónde está mi estimado Julio? ¿Y en dónde está José Luis? Venga. Seguidamente, la octava pareja también aparece allá en el fondo, integrada por Juan Antonio David Ventura y Luis Miguel López Ventura, los arqueros nórdicos, al compás de Guatemala, en este mensaje a los oídos del mundo entero a través de Sunsac. Vamos a recibir a la pareja número 9, Apaches Americanos. ¿En dónde están los Apaches Americanos? Arriba la mano. Vamos a recibir a Wilson Ventura Gómez y Juan Ventura Gómez, presentes por acá. Regálenme el aplauso especial, por favor. Parece increíble que el tiempo ha transcurrido. Ayer a esta hora estábamos por iniciar el ensayo de la conformación de este vistoso convite y participaban en el mismo Pantaleón Velázquez y Kevin Gamarro, Mr. Siniestro y Galáctico, en la pareja número 10. Vamos a recibir a la pareja número 11, Locata Shuns, nativos americanos, en la humanidad de Asisclo Urizar y Alex Rodríguez. ¿En dónde está mi estimado Asisclo? ¿En dónde está Alex? Venga. La pareja número 12 o 12ª pareja es integrada por Juan Us López y Luis José Javier Toj López,
los Joker del mundo de fuego. En la pareja número 12. Asimismo, vamos a ir recibiendo. A veces quisiéramos pedirle un solo deseo a nuestro creador y formador, y es que detuviera por un momento más el tiempo para seguir disfrutando de esto que tanto amamos hacer. Cazadores de lobos. ¿En dónde están los cazadores de lobos? En la humanidad de Pedro Aquiataz Sarat y José Isaías Tumcinei. En la pareja número 13. Manifiesto públicamente la bienvenida a la pareja número 14, integrada por Diego Lux Ventura y David Ajanel, Mario Bros y Luigi. En la pareja número 14. Bienvenidos. ¿Qué pasó con el aplauso especial? Vamos a recibir a la pareja número 15. Defensores de la cultura ancestral maya. En la humanidad de Rosalio Tum y Edwin Tum. Regáleme el aplauso especial, por favor. Que venga el aplauso maravilloso para estas parejas. Cerrando la mitad del convite, la pareja número 16, integrada por Kevin Uzcalel y Brandon Hernández, los príncipes galácticos de la Andrómeda. Pareja número 16 se descubre con este hermoso son. Desde la tierra del Quetzal, desde Quetzaltenango, surge de Raimundo Díaz, el niño del Santísimo, como marco musical de este descubrimiento. Asimismo, vamos a darle la bienvenida a los caballeros del tiempo. En la humanidad de Jordan Alonso Gamarro y José Manuel Contreras. Venga el aplauso especial, por favor. ¿En dónde está mi amigo Jordan? Arriba la mano. ¿En dónde está José Manuel? Buen trabajo, muchachos. Continuamos entonces con este descubrimiento, anunciando la llegada de la pareja número 18, Fabricio Nazareno y Jairo Pinilla, los centinelas del inframundo oscuro. Pareja número 18 al descubierto. Asimismo, vamos a recibir a la pareja número 19. Esta pareja que con su baile y su entusiasmo han cautivado las miradas de San Miguel Uzatán. Vamos a recibir a los africanos de la profecía Burundí. En la humanidad de Jairo Pérez Soto y Lisandro Pérez Soto. Venga el aplauso especial, por favor. ¿En dónde está Jairo? ¿En dónde está Lisandro? Venga. La pareja número 20 también viene a testificar esta ofrenda hacia el patrono del pueblo. Ellos son Christopher Barrientos y Elvis Alvarado. Ellos son los maestros Yoga Samurai. Pareja número 20.
Vamos a recibir a la pareja número 21, los Reyes Persas. ¿En dónde están los Reyes Persas? Esta pareja estuvo conformada por Estuardo Tomás López y Gerson Castro. Venga el aplauso correspondiente, por favor. Continuamos, claro que vamos a continuar. Déjenme comentarles que en la pareja número 22 la integran Eddie, Jim, Lucas Méndez Ixchov y Edgar Giovanni Vázquez, protectores de Moctezuma, pareja número 22. Vamos a recibir a la pareja número 23, Moicanos de la tribu Lobo. Estuvo conformada por Ángel Ramón y Oscar Tojín. Venga el aplauso especial, por favor. En la pareja número 24 encuentro a la humanidad de Julio Armando Damián Pacay y de Julio Miguel Damián Ramón, los Piratas de Garfio, en la pareja número 24. Asimismo, vamos a recibir a la pareja número 25, dioses del Egipto, Horus Anubis, en la humanidad de Ramos Subloyos y Pablo Miguel Subbacario. Venga el aplauso especial, por favor. Pareja número 26, Pedro Armando Afpop López y Eddie Loyos, defensores del mundo oscuro. Pareja número 26. Vamos a recibir a la pareja número 27, Guerreros Templarios, conformada por un uspantanense de corazón, un uspanteco, amante a las tradiciones, a la música. Y estoy hablando de mi amigo Martín Damián, acompañado de Ángel Mauricio Chitop. Regáleme el aplauso especial, por favor. Mi amigo Martín, los saludos de parte de su señora esposa y su señora madre con muchísimo cariño. Vamos, Martín. En la pareja número 28 encuentro los nombres César Sabín y Manuel Pinul Soc, Reyes de la Serpiente Emplumada, pareja número 28. Vamos a recibir a la pareja número 29, los soldados de Call of Duty. Esta pareja estuvo conformada por Florencio Castro Luz y Anthony Castro, padre e hijo, con muchísimo cariño. En nombre de toda su familia, a mi amigo Florencio, de parte de la familia Castro Luz. Venga. En la pareja número 30 encuentro a los nombres de Cristian Emilio Celada Galindo y de Miguel Yujá Castro, los bebés
inspectores. Me cuenta que ellos vienen de San Antonio y Lotenango, parece ser. Alguien que se haga responsable de los bebés inspectores, por favor. Y ha llegado el momento de cerrar con broche de oro. Ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, Fundación 83, en nombre de su humilde servidor Byron Molina y en nombre de Sunsac, a señor Alicia, a mi amigo Checha, mil gracias por esa invitación. Vamos a recibir a los cazadores del ave fénix en la humanidad de Matías Méndez y Miguel Ernesto de León. Regáleme el aplauso correspondiente, por favor. Y ahora, que el aplauso sea más fuerte para todo este elenco convitero. Venga, venga, venga. Misión cumplida, muchachos. Si nuestro creador y formador nos da la oportunidad, si San Miguel Arcángel nos concede este privilegio, dentro de un año exactamente, vamos a estar diciendo nuevamente: misión cumplida. Mi amigo Checha, muchísimas gracias de todo corazón. Su humilde servidor Byron Molina se decide en Encarnación. Un privilegio haber compartido con su persona. Si Dios nos da la oportunidad, será una próxima. Bien, señoras y señores, amigos de San Miguel Uspantán, de igual manera me siento muy agradecido porque estoy en familia. Decía hace un momento apenas, hace 18 años llegué por primera vez a San Miguel Uspantán y fue en La Concha donde tuve la oportunidad de conducir uno de los grandes conciertos de esta fecha. Quiero manifestarles el agradecimiento sincero y el saludo desde mi tierra natal, Quetzaltenango, y de haber laborado por más de 30 años en una de las mejores empresas de radio de Quetzaltenango. Soy ya un medio de comunicación jubilado, pero agradecido con Dios por la oportunidad que me brinda hoy don Miguel de los Santos Méndez y especialmente para don Carlos Enrique Tipirán. Contactaron conmigo hace algún tiempo para que estuviese con ellos hoy. Gracias a este invitado convite, Asociación Fundación 83. Volvemos el próximo año. Me dijo alguien en una ocasión cuando me despedía, ahí en Santa María Cuney, le decía yo: vuelvo el otro año si me invitan. Y alguien me dijo: aquí no se te invita a Encarnación, es tu obligación venir año con año. Que Dios bendiga al pueblo de San Miguel Uspantán. 35 años de locución a nivel de radios de Guatemala, y hoy ha sido un gusto especial de compartir con Byron, que también se la sabe. De que se la sabe, y de que se defiende, se defiende. Y como dijo alguien por ahí, el que sabe, sabe, y el que puede, puede. Maestro de los internacionales conejos, el próximo 13 del presente, nos volveremos a encontrar allá en Santa Lucía, La Reforma. Ahí ya estaré con la empresa de radio en la cual trabajo actualmente. Buenas noches, con permiso, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, y si vuelvo el otro año, más viejito pero con la más experiencia, que es la madre de la ciencia. Buenas noches y que la pasen muy bien. Internacionales conejos, siguen con su música porque van al salón, y a mí me prohibieron quedarme a bailar. Me tengo que presentar a casa. A nombre del servidor y a nombre de mi hijo que me acompaña, que la pasen de lo mejor. Don Enrique, gracias don Quique. Por teléfono se hacen las mejores cosas y hoy la tecnología
me ha traído desde Quetzaltenango hasta acá. Bendiciones. Gracias, gracias. Y muchas gracias, como dijo mi amigo Pedro Vargas. Gracias y mil gracias. Y que la pase bien. Y recuerden algo, que no a cualquier harina hace hot cake. Buenas noches. Buenas noches, entonces será hasta la próxima, amigos de Sunsac. Y mañana seguimos con las chicas de Impacto Femenino. Buenas noches, bendiciones.